Hago unos comentarios que voy a intentar no sea muy largo sobre este asunto de la reforma de la Ley 30. Entonces voy a dividir la charla en dos partes. Una primera parte, contarles lo que yo pienso que es esa reforma, qué es lo que contiene, es un asunto que se ha venido trabajando y yo creo que se ha dedicado desarrollando más la comprensión de eso. Y voy a hacer la segunda parte de la charla, que es plantear o explicar por qué de una reforma tan retardataria, cuál es la causa última. La primera causa, como lo voy a explicar, es la privatización, pero la parte clave, si se quiere, a la que voy a referir es por qué les gusta la privatización a quienes nos gobiernan. Si, como lo voy a demostrar, la privatización de la educación en términos generales es sinónimo de educación de mala calidad. Solo excepcionalmente la educación privada es de buena calidad. En el caso de la educación de quienes pueden pagar matrículas muy altas, pero en el caso de quienes no pueden pagar matrículas muy altas, que son casi todos los seres humanos, la educación privada, y más si es como negocio, es de mala calidad. Entonces voy a explicar cuál es la relación que hay entre este amor, fanatismo, gente como Santos Uribe, etcétera, le tienen a la privatización, a relacionarlo con los tratados de libre comercio y con lo que significan los tratados de libre comercio para el desarrollo del país. Empecemos por decir esto. Sergio Fernández, uno de los líderes del movimiento estudiantil, estudiante de la Universidad Nacional, en estos días en un debate con el viceministro de Educación, yo no sé si ustedes lo vieron, el viceministro insistía en que a la universidad pública le iba a llegar mucha plata con la reforma. Entonces Sergio, que es muy agudo, dice, bueno, viceministro, si esa es la explicación de la ley, yo le agrego que para aumentar el presupuesto de la universidad pública no se necesita ley. Es decir, el gobierno, si quiere, puede aumentar en el presupuesto, puede aumentar la plata que quisieran para la universidad pública, o puede hacer el día de mañana una adición presupuestal, o puede hacer lo que quiera. O sea que cuando el gobierno dice que la ley es para darle más plata a la universidad pública, aparece una inconsistencia, que es la que señala Sergio. Y bueno, pues si es que no se necesita ley para eso, entonces Sergio hace la pregunta del millón. Si la ley no es para aumentar el presupuesto de la universidad pública, ¿para qué diablos es la ley? ¿Qué es lo que persigue la ley? ¿Cuál es el secreto de la ley? El gobierno, en un tono altanero, pienso yo, ha insistido en señalar que es que los estudiantes colombianos no conocen la ley ni saben de qué están hablando y que los demás tampoco sabemos de qué están hablando. Me parece eso es una grosería, no es una buena manera de adelantar un debate. Es decir, mi amigo estuvo 26 años llegando noticias en la Nacional que no sé leer, entonces es una cosa también como complicado decirle a todos ustedes que no se saben de qué están hablando. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Esa es una ley del fortalecimiento de la privatización de la educación en Colombia. Privatización que además no nos debe sorprender porque esa es una política que empezó desde los días de César Gaviria Trujillo e inclusive desde antes. Entonces, que el gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno del establecimiento. Recordemos que Santos fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana, ministro de Álvaro Uribe, o sea, es un burócrata profesional. E igualmente don Angelino, que es el que tienen como el mascarón para enredarlo. Fue ministro de Pastrana, después uribista y ahora es santista. Y todos ellos llevan toda la vida en la cosa de la privatización. Entonces no es una novedad que la ley sea la ley de la privatización. Expliquemos por qué la ley es una ley de la privatización, haciendo esta advertencia. Las leyes tienen un doble contenido, por lo que dicen y por lo que no dicen. Entonces, la primera figura que hace que la ley sea una ley de la privatización es que no apunta a fortalecer de verdad las finanzas, las partidas de las universidades públicas, luego inexorablemente crecerán las privadas, porque si los muchachos no tienen universidades públicas donde entrar, pues sus familias harán esfuerzos hasta reventarse para matricularse en una universidad privada, así sea la peor de todas, así sea de ganar.
O sea que esa es una manera de privatizar, cosa que está mostrada por la estadística. Hoy aproximadamente la mitad, no voy a entrar en detalles de números para no ser pesado, pero digamos que en general la mitad de la educación superior en Colombia hoy es privada. Eso prueba de entrada que la política sí es la privatización. Pero además, lo que se establece en la ley es de privatización de otras maneras. La ley no presenta la universidad no plantea la universidad como un derecho. Lo dice en el primer párrafo de una manera demagógica y después en todo el contenido desarrolla la idea del servicio. Y la idea del servicio, por supuesto, es una idea muy contraria a la idea del derecho. Son dos cosas completamente distintas, entre otras cosas, porque la idea del derecho implica la idea de la gratuidad. Es decir, uno tiene derecho a que un policía lo cuide en un momento dado, pues, sucede, ¿cierto? Pero digamos que un policía no le puede decir a uno, no, es que como si quiere que yo persiga al ladrón me tiene que pagar, no, eso es un derecho que le debe proteger a la persona, digamos, sus bienes, con independencia de que tenga plata con que pagarlo o no pagarlo. Menciono esto de esta manera. Entonces, es evidente que la ley ya está enfocada como una ley de privatización en su propia concepción. Pero además la ley de privatización de otras maneras hay un énfasis muy fuerte en la ley y en todos los planteamientos de Santos que tienen que ver con el ICETEX, con aumentar los recursos del ICETEX. Los recursos del ICETEX, que son recursos públicos, son de privatización de dos maneras. Primero, porque en cualquier proporción puede ir hacia universidades privadas, o sea que es una manera de financiar universidades privadas. Y segundo, y esto es lo más grave, porque los estudiantes a los que les dan un crédito del ICETEX no se dan cuenta de una cosa, y es que les cambian el derecho por una deuda. O sea, el derecho del ciudadano se lo quita, se lo vuelve una deuda que enriquece a los intermediarios financieros y además, como si fuera poco, tenemos que quedarnos agradecidos. Sí, porque tuvieron la gentileza de prestarnos una plata, pues como si eso fuera una cosa del otro mundo. Y aquí uno tiene que recordar la vieja frase de alguien muy incisivo alguna vez que decía que no se sabe quién es peor, si el que asalta un banco o el que lo funda, ¿sí? Esa es una cosa que hay que tener pues, muy en cuenta en estos análisis cuando nos quieren presentar al sector bancario como si fuera pues la representación de los ángeles en la tierra. O sea que ahí vamos viendo cómo este es un fenómeno de privatización. Pero además es un fenómeno de privatización de otra manera. La ley no resuelve el problema de las finanzas de las universidades públicas. Los propios rectores de las universidades públicas han señalado hasta la fatiga que hay un déficit de más de 700.000 millones de pesos, faltante de más de 700.000 millones de pesos acumulados en los años anteriores, y que si ese déficit no se salda, la universidad pública va inexorablemente hacia una crisis todavía más grave que la que ya está viviendo. Y, repito, la ley, las platas que aprueba no resuelven el tema. Y lo agravan. ¿Lo agravan de qué manera? Es que le exigen a las universidades públicas nuevos costos, nuevos gastos, que son inferiores a los pesos que les mantienen. O sea que lo que va a suceder es que el déficit se va a agravar. Y que el déficit se agrave quiere decir que aparecerán nuevas formas de privatización dentro de las universidades públicas. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. Es decir, una universidad no es pública porque en el rótulo diga universidad tal, super, hiper, mega pública. Una universidad es pública si tiene ciertas características que le son propias a la universidad pública. Por ejemplo, la gratuidad. Ese es el sentido profundo de la educación pública. Y para poner ejemplos dramáticos, yo pregunto, ¿qué posgrado de universidad pública tiene siquiera una matrícula barata? ¿Sí? Porque aquí han ido subiendo las matrículas del pregrado, ya eso es arrebatable en la naturaleza de pública, pero digamos, todavía no se trata de matrículas muy costosas, bueno, digamos todas, porque hay unas matrículas del pregrado públicas altísimas, pero sí está claro que todos los posgrados de las universidades públicas tienen matrícula de universidad privada, es decir, altísima. Esas son formas de privatización. El alza de las matrículas de los pregrados también es una forma de privatización y va en la ley. Varias maneras van en la ley para subir los pagos de los estudiantes en las universidades públicas. Van a poder aumentar ciertos tipos de pagos, eso tiene algún nombre que en este momento se me escapa, hasta el 20% de la matrícula. Y crean una figura nueva que es un viejo sueño de los neoliberales, y es que a un estudiante de pregrado de la universidad pública le puedan, digamos, hacer una especie de crédito de facto que pagará una vez se gradúe.
Es decir, además de lo que tiene que pagar, se terminará graduando con una deuda que de alguna manera se la van a cobrar. Eso son prácticas de privatización. Son prácticas de privatización también el debilitamiento del bienestar de las universidades. Bueno, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes y probablemente casi que no hayan visto nunca ni siquiera el bienestar, pero las universidades públicas serias del mundo, como fueron las colombianas alguna vez, el bienestar era una serie de garantías importantes en alimentación, en residencias, en otras cosas que le facilitaban a los estudiantes pobres poder estudiar, o que les facilitaban o que se los aseguraban, porque de otra manera no pueden hacerlo. También es de privatización el deterioro de la calidad. Esto es bien importante. La educación privada, salvo casos excepcionales, es sinónimo de mala calidad. Luego, cada vez que se deteriora la calidad de la educación pública, y esto lo voy a explicar más adelante las razones de fondo de eso, cada vez que se deteriora la calidad de la educación pública, se privatiza. Por ejemplo, las bibliotecas menos buenas o más malas, el deterioro de los laboratorios, la falta de viajes de estudios, el predominio de los profesores de cátedra. Este es un punto crucial en esto. No puede haber educación de buena calidad que se fundamente en profesores de cátedra. Cualquier universidad pública o privada de alto nivel tiene que fundamentarse en profesores de tiempo completo, para que además de dictar las clases, se les pague para que puedan estudiar, para que puedan escribir, etcétera, etcétera. Yo fui un profesor, me excusan que mencione mi caso, pero pienso que ilustra. Yo fui, ya les dije, profesor internacional, y fui un profesor, digamos, de alto nivel en el escalafón. Publiqué libros, etcétera, ¿cierto? Pero si ustedes miran por qué lo pude hacer, es porque a mí me pagaban la semana entera de trabajo, pero yo clase tiza, tenía un número de horas preciso a la semana y tenía un importante número de horas simplemente para estudiar, para escribir libros, para hacer investigaciones, para conversar con los estudiantes. Sin eso no hay universidad que valga la pena. Y esto, por supuesto, es práctica de privatización. Son cosas que están sucediendo y que en muy buena medida la reforma, en la medida en que mantiene el estancamiento financiero de la universidad, empuja prácticas de privatización. Esos contratos que tienen que hacer las universidades públicas por ahí para ganarse una plata desesperadamente, para si consiguen unos pesos para la tiza o cosas de ese corte, conducen también a una serie de conductas indeseables. Yo no digo que la universidad no pueda relacionarse con el medio, pero cuando la universidad tiene que relacionarse con el medio, so pena de quebrarse, pasan como con un contrato, que ha habido un escándalo grande en la Universidad de Caldas, donde la universidad termina haciendo un contrato con la Angola Chanti, la transnacional esta minera, finalmente, contrato que al final para lo que le va a servir a la Angola Chanti es para lavarse la cara. Contrato que además contiene una cláusula inaceptable en una universidad, en una investigación de una universidad, es que tiene una cláusula de confidencialidad, que quiere decir que lo que descubra la universidad en esa investigación no lo puede hacer público sin permiso de la Angola Chanti. O sea, que si la Universidad de Caldas descubre el peor horror en ese proyecto de la Angola Chanti, no podrá mencionarlo. Entonces, ¿qué tipo de relaciones indeseables se están desarrollando por parte de los rectores desesperados por ver cómo se consiguen los pesos? Esta entonces es una parte grande de la reforma, que se está planteada de distintas maneras. Aparece, por ejemplo, un fondo importante financiero de la universidad pública que va a ser una sociedad anónima. Eso es una fórmula de privatización, por supuesto. El segundo aspecto que quiero mencionar de la reforma, que la hace indeseable, repito, lo indeseable, como bien se dice, es el conjunto. Yo estoy poniendo algunos ejemplos y detallando cosas, pero es el conjunto de lo que hay allí. Es una pérdida grande de autonomía. Esto es un asunto de vida o muerte para la alta calidad de la educación. No es posible el desarrollo científico y tecnológico, y cultural, etc., si no es en un ambiente de libertad de cátedra e investigación. Y eso solo se puede procurar si hay autonomía universitaria, porque si no, al final lo que termina sucediendo es que los gobiernos le imponen a la universidad qué se enseña, cómo se enseña, cuáles teorías se aplican, etcétera, etcétera. Esta es una de las luchas históricas de la universidad y una de las grandes ventajas de la universidad pública, porque la privada tiende a ser confesional. Es decir, en la universidad X, pues hay que pensar más o menos como piensa el rector, y si el profesor no piensa como piensa el rector o el dueño de la universidad, pues le toca irse, cosa que es pues conocida de sobra. Esto es una batalla del género humano.
O sea, si la universidad hubiera seguido, la educación hubiera seguido siendo confesional, es probable que hoy todavía se dijera que la Tierra era plana, o que el universo giraba alrededor del globo terráqueo. Porque acordémonos que hubo momentos en que a la gente la quemaron por decir que la Tierra era redonda y por decir que no era la Tierra el centro del universo. Esto solo daría para un desarrollo muy largo, pero lo quiero plantear porque es un punto de especial gravedad. Y el tercer aspecto que quiero plantear como ultra pernicioso de la reforma es una cosa que planteó el gobierno y que sin duda prueba que Santos es capaz de cualquier cosa. Esto de lo que voy a mencionar no se había atrevido nadie a proponer un autonómico, nadie. A todos les había dado vergüenza, pena, se ruborizaba, que es la idea de la universidad con ánimo de lucro, o sea, la idea de la universidad como negocio. Eso, repito, nadie se había atrevido a proponer. Y lo propuso Santos. Pero además lo propusieron con qué descaro. La señora ministra de Educación fue capaz de decirnos que era educación como negocio y alta calidad. La cuadratura del círculo, blanco pero negro, redondo pero cuadrado, circular pero cuadrado. No se puede, salvo casos excepcionales que no habían podido demostrar en el mundo. Sobre esto hay un estudio que aparece en internet y ojalá usted lo consiga, que es un texto de Francisco Piedrahita. Francisco Piedrahita es el rector de ICES, que es una universidad privada caleña de las universidades importantes de Cali. Para que ustedes se ubiquen, el doctor Piedrahita fue este colombiano que casi se muere en los pantanos de Nueva Orleans, que afortunadamente salvó su vida después de un susto grande, y que escribe un artículo sobre la calidad de las universidades con ánimo de lucro de Estados Unidos, y menciona las de México y las de Brasil, para concluir una cosa, lo demuestra con todo el detalle, que esos son una especie de estafaderos, ¿sí? En sitios donde se abusan de la falta de información de los alumnos y de los padres de familia. Que son las peores universidades de Estados Unidos, son las con ánimo de lucro. Universidades que gastan más en publicidad para atraer incautos que en profesores. Y esto, repito, lo está diciendo el rector de una universidad privada. Porque también digamos que aquí hay una diferencia en este mundo de las universidades privadas y las públicas y de si hay ánimo de lucro o no hay ánimo de lucro. Y la explicación de por qué son tan malas es muy simple. Es que en una universidad privada que no sea con ánimo de lucro o en una pública, cualquier peso que le entre a la universidad se debe quedar adentro de la universidad, convertido en pupitres, en tableros, en computadores, en reactivos de los laboratorios, en lo que sea. Pero cuando la universidad es con ánimo de lucro, pues la función de la universidad no es la calidad sino el lucro. ¿Y cómo se consigue el lucro? De una manera muy simple, es poner la matrícula más alta que se pueda poner, o sea, que resista el bolsillo de los padres, y gastar lo menos que se pueda gastar, para que entre mayor sea el ingreso y menor sean los gastos, es decir, mejor sea la calidad, más gana plata, más plata gana la inversión. Eso es así de simple, eso lo entiende cualquiera, eso no hay que ser un genio para saber. Entonces, cuando la ministra nos dice educación como negocio y alta calidad, uno no sabe si es que no sabe nada o es que sabe mucho, pero es que saben mucho, ¿sí? Son bastante pues, despiertos a la hora de hacer sus explicaciones para confundir a la ciudadanía que no conoce de estas cosas. Eso lo propone Santos. Y por supuesto en Colombia hubo una reacción automática, no solo de las universidades públicas, sino de las privadas, por lo menos de las privadas más serias, de las que no están pensando en que les suene el administrador, como para aprovecharse de alguna manera. Y el movimiento empezó a subir, y en esos días Santos se fue hasta Chile y vio esa emocionante lucha estudiantil y del pueblo chileno en contra de la privatización de la educación. Es que recordemos que la privatización en América empieza en el gobierno de Pinochet, por las doctrinas del señor Milton Friedman, ¿sí? Ese es el origen. La privatización tiene las manos untadas de sangre, también digamos, en la historia de América Latina, a partir de la dictadura esa gloriosa del señor Pinochet. Entonces Santos va y mira eso y ve ese levantamiento descomunal, y a mí me da la impresión de que le entró un ataque de currillo. ¿Sí? Dijo, esta vaina complicadísima. Entonces se vino y dijo, retirado el artículo del ánimo de lucro.
Pero como es Santos, que se inspira en Don Angelino, que son diestros en el arte de impostar, entonces el anuncio fue: retiro el artículo, se arregló el problema y presentaré nuevamente el proyecto. Y presenta nuevamente el proyecto, y como era de esperarse, vendiendo el doctor Santos, que se diferencia del anterior en que este es solapado. Entonces, está el contenido fundamental de la privatización aquí y de la universidad con ánimo de lucro. Ahí está. Aparece, por ejemplo, la figura de ese fondo que les mencioné hace un momento, aparece la figura de las universidades mixtas. Una institución mixta del ordenamiento jurídico colombiano es una institución con ánimo de lucro, así haya capital público allí, y es mixta porque hay privado también, y bueno, y por otra serie de cosas, varias de las cuales ya he mencionado. Pero además Santos está ocultando un aspecto que es el más grave, que aparece en medio de este debate. Es que en medio de este debate, los gringos deciden aprobar el TLC con Estados Unidos. Y el TLC, yo les cuento, jóvenes, es un documento de 1.300 páginas. Como hemos discutido tanto el tema agrario, se piensa que el TLC es solo agro. No, el TLC es lo divino y lo humano, todo. El 100% de los asuntos de la vida de Colombia lo reglamenta el TLC, en lo económico y de ahí en lo social. Son 1.300 páginas, 23 capítulos, de los cuales importaciones y exportaciones y agrarias e industriales se comen unos 6 capítulos y los otros 17 son todo lo demás. Sector financiero, compras públicas, capítulo de inversiones, medio ambiente, asuntos laborales, telecomunicaciones, propiedad intelectual, que en educación es claro. Ese solo capítulo de propiedad intelectual condena a Colombia a la barbarie científica y tecnológica para siempre. No tenemos tiempo de detallarlo, pero les indico qué es lo que muestra el capítulo del TLC, porque al final me voy a volver a referir a este tema. Y en el capítulo de inversiones se establece con toda claridad que la educación es un servicio. Y un servicio en el TLC quiere decir una cosa que puede ser con ánimo de lucro. Eso es lo que quiere decir. Luego, en Colombia, con el TLC, el que quiera podrá montar universidades con ánimo de lucro. Y punto. Y esa es la realidad del asunto. Y no solo universidades con ánimo de lucro, sino que esa institución con ánimo de lucro, yo lo explico en un libro mío sobre este tema del TLC, en el capítulo de inversiones, detallo un poquito de esto. No solo podrá montar la universidad con ánimo de lucro que se le dé la gana, sino que podrá exigirle al Estado colombiano igualdad de condiciones frente a las universidades públicas. O sea, que un inversionista de esos podría decirle al gobierno colombiano: por cada peso que usted le entregue al sector público de la educación, le tiene que entregar el mismo peso al sector privado de la educación. Palabras mayores. Palabras mayores. Y hay también una cosa que se llama el comercio transfronterizo de servicios. O sea, uno podría referirse a cosas como Internet, ¿sí? La misma posibilidad. O sea, que esas universidades gringas con ánimo de lucro podrían terminar montando negocios en Colombia con ánimo de lucro a través de eso que llaman el comercio transfronterizo de servicios, que, para ilustrarlo, puede ser una cosa parecida a Internet. O sea que cuando Santos dice que el problema está resuelto en la reforma, falta la verdad. Cuando la ministra dice que eso está resuelto, falta la verdad, es muy grave. Decía yo ayer en una intervención que este debate se haga falsificando la realidad, porque ellos tienen el derecho a pensar como quieran. Es una libertad que hay. Parece que en Colombia hasta el más torcido de los pensamientos es un derecho democrático, y bueno. Pero lo que sí no tienen derecho es a engañar a los colombianos echando cuentos que no corresponden con la realidad. Y menos en un ambiente académico. Como les dije, yo la pasé mi vida en la Universidad Nacional y todas las teorías eran respetables, pero lo que sí no se podía faltar a la verdad. No se podían falsificar las cifras, no se podían falsificar los hechos, porque entonces, ¿qué grado de respetabilidad académica tiene un debate privado de los años? Luego, entonces, jóvenes, la lucha que se está planteando es una lucha que tiene todas las razones del mundo. Mira, aquí están en juego cosas demasiado graves. Mira, el futuro que se le está planteando a la Universidad de Colombia es tremendamente malo, tremendamente negativo, porque es el deterioro de la calidad de la universidad. Es decir, no solo es un problema de acceso de millones de muchachos inteligentes, hijos de los pobres de Colombia, que no van a poder estudiar, como hoy viene sucediendo,
sino que los que logren hacerlo van a estudiar en instituciones de cada vez peor calidad, privadas o públicas. Privadas o públicas. Luego estamos hablando de una lucha en la que se nos va, repito, se nos va la vida. El segundo aspecto, esto podríamos decir más cosas, pero espero que aquí no se me queden por fuera aspectos importantes. El segundo aspecto que quiero plantear es este, es responder a otra pregunta. Bueno, ¿y si eso está mal? Esas universidades privadas son sinónimo de mala calidad, la privatización es sinónimo de calidad, digo, en casi todos los casos. Sí, en las más costosas no. Hay una especie de graduación, entre más costosa puede ser un poco mejor la calidad de hacia abajo, pues como pasa con la salud y como pasa con la comida y con todo, que si usted tiene plata de sobra, almuerzo es un almuerzazo de $200 en todo el mundo, y abajo pues se come un plato, un arroz que se lo sirven en una tapa de un tarro de galletas, y el que usa la cuchara la lava con la lengua para pasársela por encima, y todo eso es comida. Pero por supuesto hay una diferencia del cielo a la tierra en el restaurante de los $200, ¿cierto? Y en la tapa del tarro de galletas. Entonces la pregunta clara es, bueno, si eso es tan negativo, negativo para el país, pero negativo también para los estudiantes, porque ese cuento que es que todos los títulos son iguales es falso. No son iguales. Cuando llega la hora de escoger profesionales, el que les va a contratar mira el título y toma definiciones y prefiere seguramente a quien tiene un título de una universidad que se sabe que es de menor categoría que la otra. Eso son realidades. Y si eso es grave para los muchachos, ni se diga para el país. Porque un país necesita muchos ingenieros para desarrollarse, jóvenes. Pero si son buenos ingenieros, pero si se les caen los puentes, ¿qué tipo de país puede construirse? Entonces les vuelvo al punto. Si esto es tan pernicioso, ¿por qué lo hacen? Entonces aquí hagamos una explicación que es interesante. Y que a mi juicio es de pronto lo más interesante que yo pueda decirles esta hora. Todos quienes estamos en el mundo de la lógica democrática, hemos defendido siempre la universidad pública con una idea que es importantísima y que ella sola es suficiente para defenderla. Y es que la educación pública, si es gratuita, porque lo público tiene que llevarlo gratuito o deja de ser público. Eso es clarísimo. O sea, si un sitio es público pero me cobran en la puerta, pues, ¿qué tan público es? La gratuidad es parte inherente del asunto. Todos la hemos defendido con una idea que es muy democrática, que es buscar que los hijos de los pobres no tengan que ser tan pobres como sus padres. O sea, una idea de movilidad social. Entonces, si un país es medianamente democrático, entonces el hijo de un campesino puede terminar siendo, no sé, cualquier cosa, ingeniero, médico, lo que sea, y probablemente se logre librarse de la pobreza de sus padres. Eso ya es suficiente argumento, es un argumento que niega de manera profundamente reaccionaria estas propuestas. Porque aquí han levantado la tesis de que darle un peso a un pobre es paternalismo pernicioso, ¿cierto? Es alcahuetear la vagancia y la pereza, ¿cierto? Pero por supuesto que cuando se trata de darle plata a las transnacionales, a los monopolios, es que eso es el desarrollo, senador Paula, es que de otra manera no se puede. ¿Sí? Cosas que es realmente mezquinas y estúpidas. Porque es obvio que cualquier peso que un país invierta en educación, ese muchacho lo repone, y hay estudios de sobre eso, lo repone 1 y 1000 veces con la riqueza que crean, con los conocimientos que desarrollan. Solo la mentira de estas oligarquías tan reaccionarias como la oligarquía colombiana no son capaces de entender lo que se entienden los que mandan en Francia o en Alemania o en todas partes, que le gastan la educación lo que tengan que gastarle, porque saben que es inversión. No es gasto, es inversión. Es inversión. Dejado esto planteado así, devolvámonos un poco y expliquemos, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Por qué entonces la educación pública? Ya les he dado unas puntadas. Antes de la revolución industrial, la idea del Estado era una idea pues, muy distinta a la de hoy, pero digamos que la idea era que la educación era un problema de la esfera privada. Entonces el padre le enseñaba al hijo, de pronto un mecenas florentino en el Renacimiento se gastaba una plata pues en Miguel Ángel, en Da Vinci, una cosa así, ¿cierto? Los curas del medioevo, la de la Iglesia Católica,
jugaba un papel en la creación y transmisión del conocimiento. Los sacerdotes egipcios miraban las estrellas para decir cuándo había que sembrar en el Nilo, unas cosas muy bonitas. Pero lo que predominaba antes de la revolución industrial era la ignorancia. O sea, hasta los reyes eran analfabetas. En algún momento la humanidad hace lo que yo pienso que puede ser la más grande revolución de la historia de la humanidad. Es que dice, sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay progreso, en la ignorancia no hay nada que hacer, el conocimiento tiene que ser eje. Necesitamos que todo el mundo aprenda, que todo el mundo sepa leer y escribir, que todo el mundo llegue a los máximos niveles de conocimiento, el hijo del rico, el de la clase media, el del pobre, porque el pobre puede ser el gran genio que desarrolle las cosas. Y cuando eso se planteó como una necesidad de un progreso de la humanidad, también la humanidad en esos días, la gente más inteligente dijo, si queremos que la educación y el conocimiento sean así de importantes, tiene que ser el Estado el que los garantice. ¿Por qué? Porque el Estado es la principal palanca económica de cualquier sociedad. El Estado es el único que nos puede asegurar que estudie todo el mundo. Y que estudie no 2 o 3 años de primaria, sino que llegue a donde vamos ya, que vamos en postdoctorados. Y que sea educación de altísima calidad. Porque si no es de calidad, como ya lo mencioné, es un Estado. Y que no sea confesional. ¿Sí? Para que el gran científico pueda proponer la teoría menos ortodoxa del mundo y más contraria a ciertas concepciones, pero si la prueba con un valor científico, la puede plantear y esa idea progresa. O sea, la humanidad, porque esto es una lucha no solo de los colombianos, es el mundo entero el que está luchando esta cosa, que se expresa esta lucha de muchas maneras. Dice, la educación debe ser pública, universal, para todos, de alta calidad y gratuita. Porque si no es gratuita, todo es pago. Es más, las constituciones dicen que es obligatoria. O sea, un padre de familia no puede decir, no, es que mi hijo no estudia y yo no lo dejo estudiar porque qué interesa que estudie. Esto es una revolución en el pensamiento que inspiró a los países del mundo y el mundo hoy va donde va por esta idea. Porque incluso en los países más desarrollados y donde haya más instituciones privadas, el peso de lo público es descomunal. Ustedes miran en las mejores universidades del mundo y las privadas que aparecen son unas poquitas. Algunas muy bien ranqueadas, pero muy poquitas. El grueso es lo público, por esta razón obvia que yo he señalado. Sí, la mejor universidad privada norteamericana, además de los subsidios, vale 350 millones de pesos el año. Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, que no estamos defendiendo la educación pública por un prurito estatista. Bueno, esta no es una idea del socialismo ni del comunismo. Esta es una idea que nace en el capitalismo, en la revolución industrial. Y no es porque se le tenga bronca a lo privado. ¿Cuál es el problema con la educación privada? Que por buena persona que sea el rector y por querido que él sea, a él se le crea una contradicción que es insoluble. Es que para poder financiar bien la universidad necesita subir las matrículas. Y si las sube hasta donde las necesita, no se le apunta a la gente porque no tiene plata. Es así de simple. Ese es todo el problema. O sea, no es posible. Digo yo en la totalidad de los casos, es que la lucha es la de la educación universal. Universal. No es posible con la educación privada, no es posible. Y menos con la educación pública privatizada. Quiero insistir, la universidad privada puede ser de alta calidad, por ejemplo, a nivel de colegios, en Colombia es la mejor universidad privada, el mejor colegio privado que los colegios públicos. Pero es que son las diferencias de financiación. Es decir, el Estado da para los muchachos de los colegios públicos, yo no recuerdo bien, por ahí $1 millón largo de pesos per cápita, 1.200.000, tal vez 1.200.000. Bueno, los mejores colegios privados valen $1 millón de pesos el mes. Y eso marca una diferencia. Entonces, cuando uno oye a algunos ignorantes que tienen acceso a los medios de comunicación, diciendo, no, es que mire, la prueba de que la universidad privada, la educación privada es la mejor de Colombia, es que la mayoría de los mejores estudiantes del IFES son de colegios privados. Pero claro, es que están poniendo a competir muchachos que vienen de colegios de $1 millón de pesos mensuales de gasto, o sea, un per cápita de 12 millones al año, contra muchachos de un per cápita de $1 millón de pesos al año. Eso es que la ignorancia es atrevida en este país. Además de que es atrevida en un contenido reaccionario en el propio pensamiento.
que les implica, que los llevan a ni siquiera estudiar las cosas y a interpretar las cosas de manera aplicada. Repito, no es un prurito estatista, estamos defendiendo la idea de una educación de alta calidad, de carácter universal y para ello tiene que ser gratuita. ¿Y solo la puede pagar el Estado o quién la va a pagar? ¿Algún magnate del mundo va a poner su plato para dar una educación gratis al pueblo? O sea, no tiene salida. Este es el debate. Entonces, y esto se conoce ya un término. Esto lo podríamos desarrollar mucho más, pero estoy como planteando como los mojones principales. Entonces surge otra pregunta, bueno, si esto se sabe, y ellos lo sabe el Banco Mundial, lo sabe el señor Obama, lo sabe el doctor Santos, lo sabe don Angelino, todos lo saben. Y tan lo saben que miren ustedes, cuando yo estudié hace 40 años, yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes. No porque fuera magnate, porque tampoco es cierto que en la Universidad de los Andes todo el mundo sea magnate, eso es paja. Con bastante esfuerzo estudié. En esos días, la gente más poderosa de Colombia tenía a sus hijos estudiando el pregrado en las mejores universidades privadas del país y en las públicas. Y el posgrado lo hacían en el exterior. O sea, pregrado en Colombia y posgrado en el exterior. Hoy, ¿qué está sucediendo? Que la gente más adinerada está sacando a sus hijos a estudiar desde el pregrado al exterior. Y este es uno de los problemas más perniciosos de la vida del país. Es que nos están gobernando gente que no sufre las consecuencias de sus decisiones. O sea, nos están gobernando quienes a sus hijos los eximen de sus decisiones, y a sus nietos y a sus sobrinos. Pero además les importa un pepino la suerte del prójimo y el progreso del país, porque uno puede estar eximido de las peores consecuencias del gobierno en Colombia, pero la pregunta es si además de estar eximido le importa un carajo la suerte de los demás, o por lo menos se preocupa por ello. Entonces aquí cuando le determinan al país pésima educación, eso no le toca a los hijos de Juan Manuel Santos. Y entonces se está creando una especie de país de castas. Unos súper estudiados, súper posgraduados, bueno, además de con todas las relaciones sociales del mundo, y un resto de colombianos que de pronto algún titulito tienen, ¿cierto? Pero que el título no refleja en conocimiento lo que dice el título. Yo he venido haciendo esta frase, que es cierto, que el país se nos ha ido llegando de títulos que son como una especie de falsificación en documento público, porque dicen que uno sabe lo que no sabe. Entonces, don Pedrito Pérez es ingeniero civil, falta ver, se sabrá las 4 operaciones. Es la realidad de lo que nos está pasando. Vuelvo al punto, ¿por qué definen una cosa tan retardataria contra el progreso de Colombia? Pues bien, 2 cosas más. Es inexorable una relación entre el tipo de país que yo quiero tener y el tipo de aparato educativo que debo tener. O sea, si yo sueño con un país poderoso, desarrollado, de gran progreso, vinculado a las ciencias más complejas, a las industrias de punta de la tecnología universal, pues yo necesito tener un aparato educativo de ese tipo. Si yo lo que quiero es un país de quinta categoría, importador de todo lo complejo, produciendo cuando mucho unos granos de café, 3 bananas, una flor, ¿cierto? Un carbón que se saca con maquinaria y con toda la tecnología extranjera, ¿es para qué un gran aparato educativo? Es decir, a un país de pacotilla le debe corresponder una educación de pacotilla. A un país pobre, en el sentido de lo que se quiere con él, pues le debe corresponder una educación pobre. La educación pobre para un país de pobres es finalmente la política de la privatización, de eso se trata. Y eso es el Tratado de Libre Comercio. Eso es el Tratado de Libre Comercio. Si ustedes cruzan el capítulo, o los 2 capítulos del TLC, el de libertad de importaciones, todo se puede importar a Colombia con 0 aranceles, o sea, baratísimo. Y el capítulo de propiedad intelectual que prohíbe la copia mediante los sistemas de patentes, y los países, todos los del mundo que se han desarrollado, se desarrollaron copiando. Si usted prohíbe la copia y además abre importaciones, nunca en Colombia habrá desarrollo científico y tecnológico. Y el poquito que haya será el que le interese a las transnacionales. Y las transnacionales que operan en Colombia desarrollan sus ciencias y tecnología en los países donde tienen sus casas matrices, como es obvio. Porque resulta que el progreso de un país está vinculado a de qué trabaja su gente.
Si la gente trabaja en la industria aeroespacial, de los nuevos materiales, de las nanotecnologías, será gente que ganará durísimo. Pero si usted tiene un país donde la gente se gana la vida echando pica y pala, cogiendo granitos de café uno por uno, ¿cierto? Bajando un racimo de banana, pues usted no lo necesita, usted está condenando a su pueblo a la pobreza, porque son sistemas de economía de baja productividad y siempre la productividad está en la base del salario de cualquier persona. O sea, estamos hablando de una política profundamente retardataria. Lo ilustro de otra manera, esta relación entre el país que uno quiere y en la educación que debe tener. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría que en una facultad de veterinaria en Israel, para poner un ejemplo, se hagan unas clases fuertes en cría de cerdos. Porque ustedes saben que es un país en el que por razones religiosas no se come carne de cerdo. No necesita la facultad de veterinaria eso. Aquí en Colombia, unos compatriotas nuestros, muy respetables, los Cacú, por allá de Michá, que son cazadores y recolectores. Pues a nadie se le ocurriría ponerle a esa comunidad un laboratorio de energía nuclear para hacer con ellos investigaciones. O sea, hay una relación inexorable entre el país que yo deseo y el aparato educativo. Y esta es la privatización, repito, es el aparato educativo para un país de pacotilla. Un país sometido a la peor división internacional de trabajo que pueda conseguirse, que consiste en que los países de allá producen lo complejo y nosotros producimos materias primas agrícolas e industriales, que fue lo que nos impuso la corona española. Yo les doy a ustedes este dato. La corona española en América llegó al punto de prohibir cualquier desarrollo fabril en el continente. O sea, si usted necesitaba un alicate, usted no podía fabricar el alicate. Tenía que importarlo a través de España, de Europa. Porque el negocio de los españoles era intermediar el alicate y lo cobraban carísimo. Entonces, si a usted se le ocurría fabricar un alicate, llegaban las tropas del rey y lo metían a la cárcel. El libre comercio no nos prohíbe producir nada. Pero son tan duras sus normas económicas que el que se atreva a producir algo que está definido que lo van a producir los gringos o los europeos, se arruina. En Colombia, el que siempre trigo, se arruina. En Colombia, el que siempre cebada, se arruina. Después del TLC, el que siempre arroz, se arruina. O sea que es más duro. Me decía mi Raúl Aramea, los intelectuales importantes de este país, es más duro, me decía el senador Robledo, lo que imponen los gringos por la vía del neocolonialismo, de las relaciones económicas y de ese tratado, que lo que nos imponían las tropas del rey de España. Esto es de lo que estamos hablando, miren el enredo en el que estamos. Termino diciéndoles esto. Ya les dije que yo fui profesor en la Nacional, en la querida Nacho, muchos años. Recién yo llegué al Senado, entró a la presidencia del presidente Uribe y puso de rector de la universidad al doctor Marco Palacio, un intelectual de alto nivel de Colombia, eso hay que reconocer. Ya había sido rector de la Nacional, pero había sido rector mío, digamos, como profesor. Y el doctor Marco Palacio vino a proponer una reforma académica que debía ser piloto para el país y que ahí está, que consistía en dar la orden de bajarle todos los tiempos a las carreras. Todas las que tenían X tiempo, bajarle 1 año, 2 años o lo que fuera, o sea, para abajo todas las carreras, todos los tiempos. Yo no soy de los que crean que la mejor carrera es la más larga, pero sí creo que hay los mínimos de tiempo que se necesitan para el nivel que yo desee. Entonces, me pareció muy curioso la orden de bajar los tiempos de las carreras. Entonces me senté a estudiar todos los documentos, todos los libros, todas las cosas, a intentar entender de qué se trataba la teoría. Y de pronto me encontré una frase que decía, o que dice, quizás estamos enseñando demasiado. Rector de la Universidad Nacional de Colombia, quizás estamos enseñando demasiado. Yo cogí ese papel y la vuelta lo miraba de fino a ver si era que yo no estaba entendiendo lo que decía. Y así es. Y la otra frase que la explicativa agregaba, entregando profesionales que superan los requerimientos del mercado. Y esta es la frase que desentraña todo este odio que se en este planeta. Quizás estamos enseñando demasiado. Esa es una idea, digamos, de relativismo. ¿Qué es más, qué es menos, etcétera? Es una cosa que se puede discutir. Pero entonces él dice, lo de hoy es mucho.
Yo creo que la Universidad Nacional de Colombia es la mejor universidad que hay en Colombia. Pero de aquí a decir que estamos enseñando demasiado, pues tampoco. Pero cuando él dice, entregando profesionales que superan los requerimientos del mercado, o sea, que superan lo que necesita el mercado, se entiende. El problema no es que sepan mucho, el problema es que no quieren un país desarrollado. Y el problema es que para los negocios que están planteando, no necesitan que la gente sepa eso, que sepa menos es suficiente. O sea, educación pobre para un país pobre. ¿Sí? Sistema educativo adecuado a las realidades del país de pacotilla. Y entonces, con esa idea, repito el caso todas veces en este tipo de charlas, esta idea. Si uno entiende la concepción que hay detrás, que es la del Banco Mundial, porque además todo el articulado decía que era para adecuar el país a la internacionalización de la economía, uno hasta razón tiene que darle a la falacia en el sentido de que quizás estamos enseñando eso. Es decir, si en Colombia, por ejemplo, no va a haber producción de cereales, con ni TLC, ni trigo, ni maíz, ni arroz, ni ajonjolí, ni sorgo, perdón, etcétera, de cereales, pues seguramente a las facultades de agronomía les sobra un año. Porque ¿para qué vas a enseñar eso? Si nuestros estudiantes de ingeniería electrónica no van a salir a trabajar en fábricas, en plantas de fabricación de equipos de complejidad tecnológica, sino que van a salir a vender tarjetas de Comcel en los semáforos, pues a esa carrera le deben sobrar 2 años. Si nuestros economistas, porque esto no es solo en el terreno de las ciencias naturales, en el terreno de las ciencias sociales se impone un pensamiento único a escala global. Hay que pensar como piensa el Fondo Monetario Internacional, hay que pensar como piensa el imperialismo, hay que pensar como piensan los monopolios, y si no, usted es un antidiluviano, un dinosaurio que no sabe adaptarse a las circunstancias. Entonces, si usted no se mete en el cuento de que la felicidad depende de montarse en el bus del imperialismo cuando sea colgado de la placa, usted es un tipo que no entiende nada. Entonces, si en economía nuestros economistas no tienen que diseñar esta cosa compleja de cómo sacar a Colombia del subdesarrollo, sino que nos traen a repetir como loros las fórmulas del consenso de Washington, a esa carrera les pueden sobrar son 3 años. ¿Para qué más? Ese es el lío en el que estamos, mis queridos jóvenes. Miren que esta sí es una batalla en serio, en esta batalla se nos va la vida. ¿Por qué es la batalla de si vamos a construir un país que valga la pena? Un país que corresponda con nuestros sueños, un país que corresponda con las necesidades que tenemos, o vamos a seguir revolcándonos en el subdesarrollo. En el subdesarrollo. Ayer entrevistamos, entiendo el periódico El Tiempo, al exministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, que es uno de los gurús del neoliberalismo, además un hombre de grandes negocios, pero lo presentan como una cadena. Entonces le preguntan, oye, ¿qué es lo que va a exportar Colombia? El tipo dice, no, pues no sé, pero bueno, no, esto aquí se crean condiciones y yo creo que en unos 5 años aparecerá un sector con el que vamos a invadir el mundo de nuestros productos. O sea, mientras los opositores al TLC estamos dando números, cifras, etcétera, etcétera, esto nos dice que algún día aparecerá algo. Otro de los gurús del neoliberalismo, el doctor Alejandro Gaviria, que escribe en el periódico El Espectador, es el decano de Economía en los Andes. El domingo escribe un artículo, Derecho contra mí, no dice no es contra mí, lleno de rabia. Y primero dice que las cifras que está dando Santos sobre el crecimiento de la economía con el TLC no son ciertas. Y eso puede ser peor, pero con toda tranquilidad después dice, pero es que esto no es un problema de números y de cifras. Ahí donde se juntan los reaccionarios que están contra el TLC, pues hay que estar del lado del TLC y yo no doy números. Hasta allá estamos llegando. Hasta allá estamos llegando. O sea, el debate sobre el desarrollo nacional es sin cifras. Es con sueños. Si ustedes oigan a los ministros, a todos, ¿qué es lo que vamos a exportar? Y arrancan, es de esperarse, es de desearse. Yo quisiera, en un sueño vi, ¿cierto? No sé quién por allá logró vender una chirimoya, ¿cierto? ¿Sí? Mientras el país lo están deshaciendo con ese tratado. Tanto que estoy levantando como una especie de bandera en una carta que lo ha mandado ya al espectador. Sí, vamos a montar aquí un debate nacional. Es con cifras en la mano, señores neoliberales. ¿Cómo así? ¿Cómo así que es con sueños? Pero los ingresos de ellos no son sueños, porque todos están vinculados a las transnacionales y al capital financiero. Y aquí estoy recomendando una película que se llama Inside Job,
trabajo confidencial, búsquela, se consigue en internet, para que ustedes se aterren como en esa conspiración de los banqueros gringos que destruyó la economía del mundo o que precipitó la crisis. Un papel fundamental lo juegan académicos de las grandes universidades norteamericanas que dictaban clases de día y por la noche hacían negocios con los banqueros. Porque entonces aquí también nos vamos a poner francos. ¿Sí? O son académicos o son negociantes. O por lo menos que firmen decano de no sé qué, pero debajo le ponen en dónde se gana la plata. Para que todos sepamos aquí atenernos. Cartas sobre la mesa. Pero aquí no pueden seguir los periódicos entrevistando que dicen técnicos, que son el hombre de Rothschild en Colombia. Entonces es un técnico. El ministro de Hacienda un día me regañó en la Comisión Quinta porque yo le dije que todo eso estaba planteando en la reunión, pero senador, ¿por qué me trata así? Yo soy un académico. Toda la vida en la universidad, tanto que yo me sentí como más víctima. Y después descubrí que tiene grandes contratos como con seis transnacionales. Yo no les niego la posibilidad de ese profesor que además de profesor tenga contratos con las transnacionales, pero que se lo cuente a Colombia. Pero no pueden coger la respetabilidad que da la academia, porque cuando uno es académico en serio renuncia a la plata y ocultar esta realidad de las que estamos hablando. Como ustedes ven, jóvenes, la lucha que están dando vale la pena. Y concluyo diciendo esto. Ustedes saben que yo soy del Polo. El Polo es el único partido que se opone a la reforma del 2030 del Congreso. Hay además un par de congresistas de los verdes que están de acuerdo con nosotros en esa lucha y bienvenidos a esa lucha, pero como partido somos el Polo los únicos. O sea que hoy en el Congreso de Colombia, contra la ley 30, estamos muy poquitos. O sea, la esperanza de derrotar esa ley en el trámite es cero. Por eso los estudiantes tienen razón cuando dicen, nos retiran el proyecto. O sea, la discusión la hacemos por fuera del Senado y de la Cámara porque adentro estamos muertos. Son 260 todos los congresistas y nosotros somos 15, o sea, nos tocan como de a 20. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única esperanza? La única esperanza es la movilización. Movilización es la única esperanza. Si no hay movilización, nos van a imponer eso. Cuando hablo de movilización, yo creo que en esto quiero ser enfático. Estoy hablando de movilización civil, civilizada, absolutamente civilizada, democrática, pacífica. O sea, la idea es ganarles no con la estridencia, la idea es ganarles con un movimiento social descomunalmente. O sea, la idea no es montar un pequeño riachuelo de esos que hacen mucho ruido en medio de la montaña, sino montar un Magdalena. De esos ríos inmensos que pareciera que el agua no se mueve, pero que desplazan una masa de energía descomunal y que son capaces de transformar la geografía de continentes enteros. De eso es lo que estamos hablando. Pero por supuesto que eso exige un esfuerzo inmenso de parte de ustedes, de los padres de familia. En eso hay que aprender de Chile, padres de familia, muchachos de colegio. Todo el mundo va a hacer de esto una lucha nacional. No solo, repito, por el tema de la educación que ya he mencionado, sino por todos los enganches que he explicado aquí que nos ameritan decir que en esta lucha se prepara bien. Concluyo diciéndoles esto, jóvenes, el TLC es lo peor que le ha pasado a Colombia desde la independencia de España en 192 años. O sea, lo que hace el TLC, y es lo que estamos viendo, es que recoloniza. Hace que nuestras relaciones con Estados Unidos se parezcan cada vez más a las que tuvimos con España. A mí me preguntan los periodistas, bueno, senador, y en iniciar, bueno, ya el TLC, entonces, ¿ahora qué hacemos para desarrollarlo? Le dijimos que es imposible. O sea, cualquier desarrollo de Colombia empieza porque no haya TLC. Algún día habrá que derogar ese acuerdo. De la misma manera como si alguien me hubiera preguntado en 19 de julio de 1810 cómo sacar la Nueva Granada adelante, ese alguien, si sabía de qué estaba hablando, tenía que empezar por decir, primero hay que sacar a los españoles. Porque de otra manera no es posible. Mis queridos jóvenes, esta es la batalla que estamos en final. Yo sé que es difícil, es compleja, pero por lo que he visto en todas partes, porque veo el movimiento estudiantil unido, la MANI es una fuerza muy importante, o sea, el movimiento estudiantil unido, con un programa mínimo, con muchachos que son unos dirigentes serios, inteligentes, que saben hacer las cosas. Yo estoy convencido que esta batalla la vamos a ganar. Muchas gracias.
Damos hago unos comentarios que voy a intentar no sea muy largo sobre este asunto de la reforma de la Ley 30. Entonces voy a dividir la charla en dos partes. Una primera parte, contarles lo que yo pienso que es esa reforma, qué es lo que contiene, que es un asunto que se ha venido trabajando y yo creo que se ha ido cada vez ganando más la comprensión de eso. Y voy a hacer la segunda parte de la charla, que es plantear o explicar por qué de una reforma tan retardataria, cuál es la causa última. La primera causa, como lo voy a explicar, es la privatización, pero la parte clave, si se quiere, a la que voy a referir es por qué les gusta la privatización a quienes nos gobiernan. Si, como lo voy a demostrar, la privatización de la educación en términos generales es sinónimo de educación de mala calidad. Solo excepcionalmente la educación privada es de buena calidad. En el caso de la educación de quienes pueden pagar matrículas muy altas, pero en el caso de quienes no pueden pagar matrículas muy altas, que son casi todos los seres humanos, la educación privada, y más si es como un negocio, es de mala calidad. Entonces voy a explicar cuál es la relación que hay entre este amor, fanatismo, de gente como Santos Uribe, etcétera, le tienen a la privatización, a relacionarlo con los tratados de libre comercio y con lo que significan los tratados de libre comercio para el desarrollo del país. Empecemos por decir esto. Sergio Fernández, uno de los líderes del movimiento estudiantil, estudiante de la Universidad Nacional, en estos días en un debate con el viceministro de Educación, yo no sé si ustedes lo vieron, el viceministro insistía en que a la universidad pública le iba a llegar mucha plata con la reforma. Entonces Sergio, que es muy agudo, dice, bueno, viceministro, si esa es la explicación de la ley, yo le agrego que para aumentar el presupuesto de la universidad pública no se necesita ley. Es decir, el gobierno, si quiere, puede aumentar en el presupuesto, pudo aumentar la plata que quisieran para la universidad pública, o puede hacer el día de mañana una adición presupuestal, o puede hacer lo que quiera. O sea que cuando el gobierno dice que la ley no presenta a la universidad no plantea a la universidad como un derecho. Lo dice en el primer párrafo de una manera demagógica y después en todo el contenido desarrolla la idea del servicio. Y la idea del servicio, por supuesto, es una idea muy contraria a la idea del derecho. Son dos cosas completamente distintas, entre otras cosas, porque la idea del derecho implica la idea de la gratuidad. Es decir, uno tiene derecho a que un policía lo cuide en un momento dado, pues, sucede, es cierto, pero digamos que un policía no le puede decir a uno, no, es que como si quiere que yo persiga al ladrón me tiene que pagar, no, eso es un derecho que le debe proteger a la persona, digamos, sus bienes, con independencia de que tenga plata con que pagarlo o no pagarlo. Menciono esto de esta manera. Entonces, es evidente que la ley ya está enfocada como una ley de privatización en su propia concepción. Pero además la ley de privatización de otras maneras hay un énfasis muy fuerte en la ley y en todos los planteamientos de Santos que tienen que ver con el ICETEX, con aumentar los recursos del ICETEX. Los recursos del ICETEX, que son recursos públicos, son de privatización de dos maneras. Primero, porque en cualquier proporción puede ir hacia universidades privadas, o sea que es una manera de financiar universidades privadas. Y segundo, y esto es lo más grave, porque los estudiantes, para darle más plata a la universidad pública, aparece una inconsistencia, que es la que señala Sergio. Y bueno, pues si es que no se necesita ley para eso, entonces Sergio hace la pregunta del millón. Si la ley no es para aumentar el presupuesto de la universidad pública, ¿para qué diablos es la ley? ¿Qué es lo que persigue la ley? ¿Cuál es el secreto de la ley? El gobierno, en un tono altanero, pienso yo, ha insistido en señalar que es que los estudiantes colombianos no conocen la ley ni saben de qué están hablando y que los demás tampoco sabemos de qué están hablando. Me parece eso una grosería, no es una buena manera de adelantar un debate. Es decir, mi amigo estuvo 26 años llegando noticias en la Nacional que no se lee, entonces es una cosa también como complicado decirle a todos ustedes que ellos saben de qué están hablando. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley?
Esa es una ley del fortalecimiento de la privatización de la educación en Colombia. Privatización que además no nos debe sorprender porque esa es una política que empezó desde los días de César Gaviria Trujillo e inclusive desde antes. Entonces, que el gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno del establecimiento. Recordemos que Santos fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana, ministro de Álvaro Uribe, o sea, es un burócrata profesional. E igualmente don Angelino, que es el que tienen como el mascarón para enredarlo. Fue ministro de Pastrana, después uribista y ahora es santista. Y todos ellos llevan toda la vida en la cosa de la privatización. Entonces no es una novedad que la ley sea la ley de la privatización. Expliquemos por qué la ley es una ley de la privatización, haciendo esta advertencia. Las leyes tienen un doble contenido, por lo que dicen y por lo que no dicen. Entonces, la primera figura que hace que la ley sea una ley de la privatización es que no apunta a fortalecer de verdad las finanzas, las partidas de las universidades públicas, luego inexorablemente crecerán las privadas. Porque si los muchachos no tienen universidades públicas donde entrar, pues sus familias harán esfuerzos hasta reventarse para matricularse en una universidad privada, así sea la peor de todas, así sea de ganar. O sea que esa es una manera de privatizar, cosa que está mostrada por la estadística. Hoy aproximadamente la mitad, no voy a entrar en detalles de números para no ser repesado, pero digamos que en general la mitad de la educación superior en Colombia hoy es privada. Eso prueba de entrada que la política sí es la privatización. Pero además, lo que se establece en la ley es de privatización de otras maneras.